Buenas tardes. Agradezco infinitamente su presencia a estas horas de la tarde. Para mí es un placer estar acompañado del maestro Mauricio Márquez, delegado de INEGI en Hidalgo, pero también es placer escuchar todas las propuestas, recomendaciones, problemáticas en el día de hoy y ayer acerca de la realidad que vive no solamente las dinámicas industriales, sino también los recursos naturales, la pobreza y distribución del ingreso, el cambio climático y el papel del campo en la actividad agrícola. Yo creo que este día y el anterior ha sido totalmente el análisis de Hidalgo y terminamos precisamente con otro análisis de Hidalgo, pero desde el término de la planeación, el término de las premisas para una planeación regional alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a dividir la presentación en dos partes. En una voy a exponer un breve recorrido y retrospectiva acerca de cómo se ha construido la planeación regional en Hidalgo, y después pasaremos con el apoyo del maestro Mauricio Márquez para que nos hable acerca de las premisas para una planeación regional alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. Maestro Mauricio, le agradezco mucho a estas horas de la tarde. Yo sé que luego la agenda, más en estos momentos coyunturales que estamos viviendo, pues es un poco delicado. Me voy a atrever a hablar un poco de su semblanza curricular. El maestro Mauricio Márquez Corona realizó estudios de licenciatura en Economía y licenciatura en Relaciones Internacionales de manera paralela en la Autónoma Metropolitana y en la UNAM respectivamente. Realizó la maestría en Gestión Pública Aplicada con enfoque en Prospectiva Estratégica y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2009-2011, y la maestría en Proyectos de Desarrollo por la Universidad de La Salle Pachuca, 2006-2008. Dentro de su larga trayectoria profesional, se enmarca en INEGI, el proyecto del Censo de Población y Vivienda en el 90 como jefe de zona. Concluido fue invitado a participar como jefe de control del censo agropecuario y, finalizando este cargo, nombrado subcoordinador censal estatal. En 1999, mediante un concurso del Sistema Integral de Profesionalización, fue nombrado coordinador estatal del INEGI en Hidalgo, puesto que actualmente desempeña. Dentro de la actividad académica o docente, ha sido catedrático de la Universidad La Salle Pachuca a nivel maestría de la materia de competitividad y problemas económicos de México, a nivel licenciatura de las maestrías de política económica y social de México, así como macroeconomía y microeconomía. En el Instituto Tecnológico de Pachuca fue catedrático de la licenciatura de las materias en economía, comercio internacional, macroeconomía, microeconomía, y en el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, catedrático de la licenciatura en materia de comercio internacional en el mismo periodo. Principal publicación: La pobreza urbana, editorial Porrúa, en coalición con el Colegio del Estado de Hidalgo. Dentro de sus reconocimientos destaca el Premio Hidalgo a la Calidad 2001, al coordinar la participación del Departamento de Difusión en el mismo instituto. Bueno, seguiremos hablando de esa semblanza. Vamos a generar esta dinámica. Primero yo hablaré una pequeña retrospectiva, después el maestro me hará favor de hablar acerca de cómo podemos alinear estos objetivos del desarrollo sostenible a través de la planeación regional. Bueno, trataré de ser breve. Mi participación va en el tono de cómo se construye la planeación en Hidalgo. No tanto cómo se ejecuta, sino cuál es el nodo teórico, el nodo metodológico que determina la planeación pública en el Estado. Bueno, como todos sabemos, y ahorita lo hemos detallado, alta concentración del ingreso que vive el Estado, una tendencia al monocultivo en el campo, una preocupante pulverización de los recursos naturales en grandes zonas del Estado. Hay un estudio que publicó la CEPAL donde dice, bueno, Hidalgo está en la región centro, pero no está creciendo en términos productivos. Hay condiciones de pobreza alarmantes a través de los diferentes indicadores que puedan existir, uno de ellos es el Coneval.
y genera recomendaciones. Debe de hacerse algo para modificar ese escenario totalmente lamentable que está en este momento. Bueno, yo lo que pretendo exponer ahorita es identificar la lógica que sigue la planeación pública regional como el principal responsable del quehacer o del desarrollo en la entidad. ¿Por qué lo justifico a través de esto? Porque a partir de la Ley de Planeación del 87 se facultó a las entidades y a los municipios llevar a cabo sus propios procedimientos de planeación y gestión del desarrollo. A través de esa justificación trato de analizar desde el 87, desde el 90, cómo ha sido el nodo, la lógica teórica que se ha generado para construir planeación. No me meto con las cuestiones de programas, proyectos, sino estoy desarrollando brevemente la justificación. Bueno, dentro del bagaje teórico hay muchos rubros que mencionan que la planeación debe de ser medida sobre tal o cuales justificaciones. Yo me atrevo a tocar 5 puntos, que es el marco jurídico, la alternancia política municipal, las políticas específicas y programas, el financiamiento del desarrollo y algo que en la primera conferencia magistral nos llamó mucho la atención a la mayoría, el último eslabón entre lo que se piensa en el escritorio y lo que se aplica en el territorio es la regionalización operativa de cualquier plan o proyecto, ¿no? Cómo incide este plano, este proyecto en términos teóricos en el territorio a través de su visión de cómo se ve el mismo. Pues genero esta idea de analizar a través de estos ejes los diferentes planes y programas de desarrollo en el estado de Hidalgo. Bueno, mi estructura de trabajo lo contrasto con unas lógicas diferentes teóricos que han marcado cómo se puede ejecutar una planeación pública. Hablo de algunas metodologías y técnicas de investigación, encapsulo a diferentes periodos gubernamentales en generación de políticas públicas y después analizo el papel de la operatividad de la planeación y algo que yo considero que son los temas pendientes, ¿no? Bueno, lógicas de construcción, si ustedes ven en la diapositiva son cerca de 9 puntos, la mayoría han basado su éxito o su fracaso en la generación de planes o programas de carácter gubernamental, no solamente esto, sino también viene del sector empresarial. Encontramos desde planeación normativa del desarrollo local hasta la planeación del desarrollo integrado. Entonces empiezo a analizar estos bagajes teóricos con los planes estatales de desarrollo, que fue un problema encontrarlos, pero afortunadamente se rescataron pero encontré los planes estatales de desarrollo y empiezo a leerlos y contrastarlos con el bagaje teórico a través de la construcción de cómo en ese momento cada administración pública pensaba una forma de hacer planeación en el estado de Hidalgo, y lo más complejo que genero son índices simples, ¿no? Bueno, hay una estimación econométrica que más adelante lo veremos. Bueno, en este término de generación de políticas públicas yo agrupo a 3 periodos gubernamentales, del 87 al 2005. Yo me atrevo a definir que es la primera generación de políticas públicas en el Estado. Ustedes encontrarán en la primera columna el criterio, el lema, el marco jurídico que justifica y que da vida a esa planeación. Después la lógica de planeación a través del objetivo. El objetivo es el fin o el principal nodo en el cual se genera todo un bagaje de programas, proyectos específicos. Y encuentro rasgos, por decir, en el primer periodo del 87 al 93, rasgos de planeación normativa, de desarrollo local, planeación participativa. En el siguiente propuesta, modelo estratégico y así sucesivamente. Trato de definir cuáles son los ejes, no de ellos, sino los ejes que considero dan la vida a la operatividad de cada plan y programa específico. Después, el financiamiento del desarrollo, aunque muy bien sabido, la alta dependencia por recursos, por aportaciones o participaciones federales que tiene actualmente el Estado, creo desde 85 centavos por cada peso. Y algo interesante, cómo se mueve la alternancia política municipal. En el primer periodo, una débil participación o alternancia, y conforme va aumentando la generación de políticas públicas se va generando este engranaje de alternancia política, que es una de las muchas razones que mencionan algunos autores como un síntoma que contribuye más a la planeación. Bueno, eso es para mí la primera generación.
La segunda generación corresponde al periodo actual, a los últimos 12 años, igual. Trato de descifrar cómo se construye este tipo de planeaciones, cuáles son los ejes que determinan, cuáles son las lógicas que están implícitas en el quehacer y la construcción de la planeación pública, y sigo viendo las mismas características de alta dependencia financiera, una débil participación o débil alternancia municipal, inclusive estatal, en estos periodos donde hay una regresión a lo que se estaba viviendo antes, ¿no? Y que tiene coincidencia con los modelos de planeación regional que existen en el Estado. Bueno, esto pasa a nivel estatal. ¿Qué pasa con el país? Y encontré, no sé si se observa bien, mientras que nosotros estamos todavía anclados a una segunda generación de políticas públicas, en el país ya pasamos a una tercera, se definen como estrategias de desarrollo. Entonces hay a pesar de que existen estas bondades de hacer armonizaciones administrativas, en la ejecución y en la planeación hay cierta desvinculación dentro de lo que pasa a nivel país con lo que sucede a nivel local. Hay el enfoque teórico, a través de cualquier planteamiento hay un enfoque teórico. En el primero es un enfoque totalmente keynesiano, en el otro es un enfoque neoclásico. Los criterios de articulación, estamos viviendo en una tercera generación de políticas públicas a nivel país, donde los principales criterios de actuación es la competitividad, la articulación y la integración sistémica. Los instrumentos son sinergias, cooperación pública y privada. Yo me atrevo a encasillar al Estado de Hidalgo en la segunda, porque a pesar de que existen algunos hallazgos en su plan, en sus programas, a través de un marco jurídico no se establece con exactitud cómo puede desarrollarse ese tipo de instrumento administrativo. Bueno, esto es una pequeña idea de cómo se generan los organismos que existen, no solamente para validar la planeación. Encontramos allá los COPLADEM, los COPLADER, algo muy significativo que fue las coordinaciones regionales, que ahorita con la nueva administración se plantea desaparecer. Y la tercera es la creación de un organismo, no me atrevería a decir otra cosa, pero sí ciudadano, ¿no? O tal vez quieren las palabras, dice Consejo Consultivo Ciudadano, para validar instrumentos de planeación pública regional. En el otro viene la nueva gerencia pública, las estructuras de normalidad, una reconfiguración en la ley de planeación, pero son solamente pequeños instrumentos que se van a crear. Bueno, ¿cómo opera la planeación en el Estado? Yo nada más me atrevería a poner un mapa. Desde el 87 hasta el 2006 no ha cambiado mucho, los criterios siguen siendo el mismo bagaje de administración controlada a través de las coordinaciones regionales, no ha cambiado, hemos pasado de 12 a 14 o a 15, pero la distritación, porque yo creo que es importante esto, porque vuelvo a repetir, es el último eslabón entre lo que se piensa en el escritorio y lo que se ejecuta ya en el espacio, en el territorio, la regionalización operativa. Y creo que esto es uno de los temas más olvidados de cada administración pública, cómo incidir lo que yo pienso a través de una perspectiva histórica, del territorio. Bueno, yo veo algunos temas pendientes que para mí son, más que pendientes, son sintomáticos de lo que ha pasado últimamente en el Estado. Me voy a atrever a leer todos. Concluyo que en los diferentes estilos de políticas y de desarrollo regional aplicados en la entidad, el principal problema radica no solo en el criterio de regionalización estratégica propuesta, sino en la desvinculación con las políticas regionales del país y en la falta de continuidad en el largo plazo. Pese a los grandes proyectos implementados, la evidencia del presente ya lo muestra, para ello el nulo beneficio para la mayoría de los municipios. Para ello se busca, como ya se comentaron en algunas mesas, transferencias fiscales, mantenerlos a flote a través de transferencias fiscales y subsidios, salvo la región sur del estado de Hidalgo, histórica, bueno, yo le podría pseudo-industrial que existe en el estado de Hidalgo. La mayoría de los esfuerzos se han ubicado de un paradigma abajo hacia arriba, en donde los actores centrales de los procesos regionales son los protagonistas principales de una región que se concibe como un conglomerado de fuerzas sociales, estructurada principalmente con base en unas instituciones y en una burguesía local. La polarización económica funge como la idea central de la mayoría de los esfuerzos de planeación en Hidalgo,
argumentando que la causa principal es la preponderancia histórica de sus actividades productivas escasamente ligadas al entorno estatal, ya que según esta, el excedente económico generado sobre la economía exportadora, sustitutiva y el actual modelo sirve para alimentar procesos de acumulación en otras regiones con pocos efectos multiplicadores sobre la mayor parte de la entidad, y que significa la explotación, la más de las veces irracional, de los recursos. Pero paradójicamente, lo que yo concluyo es que estos esfuerzos han incentivado esta misma polarización económica, al no ofrecer una concepción teórica científica que apoye la supuesta promoción del desarrollo regional y atenúen las desigualdades interurbanas e interregionales que existen en el Estado. Plantean implícitamente que por medio de una negociación con el Estado se aminorarán las desigualdades regionales, empero es aquí donde existe una contradicción entre el poder central y cada una de las regiones y municipios en Hidalgo. Por una parte, el gobierno, cada administración establece su propia regionalización de acuerdo con la lógica de acumulación de capital predominante, y por otra, los intereses regionales, de acuerdo a sus especificidades históricas, supuestamente validan su voz en la planeación al permitirles sumar sus propuestas. Ahora, este punto es una crítica a los foros regionales, ¿no? Así pues, se demuestra que las lógicas de planeación pública, aparte de ser carentes en la identificación de potencialidades económicas reales del territorio y nulas al considerar el impacto de la globalización económica, yo me atrevo a decir que son ideas simples, sin ningún fundamento teórico que promueva el esperado desarrollo regional en el Estado. Me atrevo igual a argumentar que existe un agotamiento metodológico en el diseño y elaboración de la planeación pública regional. Todos los intentos parecen encuadrar en una caja negra, no cumplen con todos los criterios necesarios para obtener un desarrollo regional. La interacción de estos muestra una nula solidez o articulación mediante un proyecto regional. Se evidencia, como ya lo vimos, una articulación difusa y aleatoria. Bueno, después de este un poco radical análisis, yo propongo, con la misma sintonía que ayer expuso el conferencista magistral, repensar la región a través de sus especificidades, si lo dije bien, y propongo 3 regiones económicas. Una, aquí el criterio no se respeta el criterio de continuidad espacial, que es una de las principales justificaciones de por qué se hacen grandes aglomeraciones. Se justifica que es caro y es obsoleto. Yo propongo una nueva regionalización, una nueva métrica a través de 3 regiones y del papel de políticas diferenciadas y potencial de territorio. Yo considero, como todos sabemos, que no es lo mismo tratar a Pachuca, a Tizayuca que tratar a Tlapesco, y que no es lo mismo tratar a Tlapesco que tratar a Pachuca. Yo propongo a los municipios llamados industriales tratarlos de una forma, a Pachuca tratarlo de otra forma, y a la mayoría que tienen condiciones muy similares, no solamente de pobreza, sino también de agricultura, de monocultivo, de cuestiones agrícolas, de recursos naturales, proponer una nueva métrica. Y propongo una regionalización que se llama tipología de regiones, que no se ve bien, pero les voy a... ¿Por qué es importante esta región? La primera región, yo le llamo región con alto potencial de crecimiento, que son 75 municipios. Concentran actualmente, en la última información, casi el 70% de la población total y participan en la producción casi el 8%. La región avanzada, que son los grandes polos industriales, concentran casi el 84% de la generación de valor que se propicia en el Estado y solamente el 20% de la población. O sea, hay una relación un poco inversa. Y la otra, que solamente es Pachuca, que no la considero como una región, sino como un nodo muy aparte, aporta casi el 8% a la generación de valor, pero aporta o concentra el 10% de población. Entonces, genero este tipo de métricas y digo, bueno, yo creo que podemos generar una nueva ingeniería, una nueva forma de repensar las regiones a través, siempre todas las regionalizaciones operativas se respeta el criterio de continuidad espacial, y aquí yo lo que hago es no respetar ese criterio. Yo creo que aunque sea, no se trata yo creo de ingresos o de gastar más, sino de articular.
los mejores esfuerzos entre similes y no entre dispares, entre diferentes. Me atrevo a generar unas cabezas regionales, que son ya los nodos en los cuales se puede propagar la planeación. Y la primera cabeza regional es Huejutla, como el centro económico de la Huasteca, y Progreso, vinculado territorialmente y estratégicamente entre Ixmiquilpan y Tula. En la otra región, que es la más grande, sería Actopan, Tulancingo y Zimapán, y con esto genero un modelo de estimación matemática principalmente para los 74 municipios, y son variables que ustedes pueden encontrar en cualquier anuario estadístico y censo, y demuestro que esto solamente es una corrida econométrica, es un modelo de mínimos cuadrados múltiples, regresión lineal múltiple, se cumplen los modelos de multicolinealidad, autocorrelación y heteroscedasticidad, es un modelo de corte transversal, y lo que hago es hacer estimaciones y encuentro que si le apostamos a través de esos indicadores a el grupo de los 72 municipios, a largo plazo pueden contribuir más en el PIB que el propio Pachuca o que el propio Tula, ¿no? O que el propio Tulancingo. Entonces, solamente es tratar de forma diferente a lo que siempre se ha tratado de forma normal. Bueno, más que esto lo que planteo en esta región, aportan cerca de, si yo incremento un peso, al parecer va a generar 8 pesos en el Producto Interno Bruto en esta región. Entonces, son políticas diferenciadas, que es la justificación. Y bueno, ¿qué pasaría con las otras regiones, donde son los polos industriales? La primera yo le llamo región avanzada. Le pongo que sería, más que nada, sería pasar a un segundo nivel, debido a que los municipios que la conforman se definen como los históricos polos industriales, y menciono, se requieren políticas específicas para contener, alimentar y posibilitar al monopolio y al oligopolio cementero, que han generado ciertas distorsiones en el mercado, no solamente económicas, sino también naturales, físicas y sociales. Y por otro lado, estimular y apoyar y sustentar la incipiente industria textil que existe en el Estado y la pujante industria alimentaria que está vinculada a la ganadería. Mismo tenor, pero diferente realidad, guarda Pachuca, pues más que un enfoque explicativo de crecimiento. Aquí no se trata de estas regiones, yo no trato de que crezcan más, sino solamente de regular, de administrar, lo que llaman los teóricos gerencia de gobernanza local. Más que un enfoque explicativo, pero existiría la importancia de plantear la necesidad de orientar políticas específicas que permitan nutrir y ordenar la estructura diversificada que presenta la ciudad capital, atenuando la sinergia con el resto de la economía. Bueno, es básicamente, nosotros estamos trabajando, ya una vez que identificamos el modelo, identificamos que tiene validez, ahora lo estamos palpando en el territorio. ¿Qué significa esto? Identificar ya en campo, con las realidades reales, no numéricas, lo que está pasando y encontrar estas metodologías de planeaciones participativas que existen en el abordaje técnico. Es una propuesta que apenas empieza, bueno, ya hizo un largo recorrido retrospectivo, pero ahorita estamos con la, que no se sienta una aportación economicista, sino igual le hacemos apreciación. Bueno, muchas gracias y bueno, las preguntas, Edgar, las dejamos al final. Entonces anótenlas, no las olviden, por favor. Yo ya tengo como 2. Bueno, muy buenas tardes. Yo agradezco mucho, primero, el que estén aquí, que con ese deseo de aportar para esto que nos convoca el Colegio de Hidalgo. Y agradezco que aceptaran una participación. Por supuesto que siempre he dicho con amigos y con quien tengo oportunidad que lo que no podemos cansarnos nunca
es de hacer propósito. Como que esa es una responsabilidad social, es una responsabilidad ciudadana. Y si son de expertos, como ustedes, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, felicidades al colegio por esta iniciativa. Yo quiero aquí compartirles unas ideas, unas notas de algo que, como a Edgar, a mí me ha resultado de mucho interés toda la vida, al menos la vida profesional, que ha sido mayoritariamente aquí en Hidalgo, y donde precisamente me ha tocado estar cerca de los procesos de planeación gubernamental, como la institución que abastece de información ese proceso. Sin embargo, bueno, pues siempre hemos tenido la inquietud de cosas más allá, ¿verdad?, que solo existen datos. Y en esa inquietud de cosas más allá, les quiero ahorita hacer una síntesis de esas inquietudes, a qué tipo de conclusiones a estas alturas del partido me han llevado. La primera, sí, por favor, sí, la primera es este tema de la política pública. Ya vieron, yo soy economista, yo como recuerdo cuando un maestro de economía nos decía, es que pues, la economía es la descriptiva, que es las gráficas y los cuadros que nos sintetizan una realidad, y la política económica, ¿no?, que ya es lo teórico y buscar relaciones causales entre diferentes variables, y la política económica, muy asociada a las políticas que hoy se llaman como públicas, que nos explicaba, y yo hoy sigo creyendo esto que mi maestro me dijo hace muchos años, cómo transformar la realidad, cómo aquello que está bien, que siga bien, y aquello que no está bien, llevarlo a ese camino. Entonces, aquí, en esta vida después de la universidad, este tema de las políticas públicas me parece que es fundamental. Normalmente, por supuesto, es responsabilidad del gobierno el que las exista, solo que lo vamos a ver más adelante, donde se va construyendo una política pública exitosa, como se va construyendo con una alta participación social en su construcción, ¿no? Ahí ven, se define el problema, se hacen de la información, ahí es donde les he dicho que he estado más o menos cerca de todo esto, se construyen alternativas, se seleccionan criterios, pero esto es tan importante que no puede estar solo en manos del gobierno. Yo creo que esta idea cada vez está más generalizada, la importancia de la participación social en la construcción de políticas públicas. Y la otra parte, la evaluación, ¿verdad? Eso igual que tiene que ver mucho con la información, y desde el momento que estás construyendo una política pública, al mismo tiempo estás viendo de qué manera la vas a estar monitoreando y ver si efectivamente está resolviendo el problema para el cual fue creado. Entonces, ahí incluso les pongo una cita de un autor que nos dice que casi es como muchas capas, diversas operaciones. Hablo de capas ya viéndolo como geográficamente, ¿no? O sea, como y donde está en todo momento jerarquizándose, pero sobre todo entendiendo un modelo complejo, porque la realidad, ¿quién ha dicho que es sencilla? La realidad, si algo tenemos muy claro, es que es compleja. Y ahí es donde vamos a ver el papel de los expertos en buscar simplificar esa complejidad de la realidad. Sí, vamos a lo que sigue, por favor. Aquí, entonces, yo quiero hacer hincapié, esa convergencia del diseño, evaluación e implementación, ese subconjunto es la participación social. Una política pública que en esas tres fases no está asegurando esa parte, difícilmente podrá con el tiempo considerarse como una política pública exitosa. Y bueno,
Otra característica, que esto se lo escuché a un colombiano en una conferencia, en una iniciativa muy interesante que más adelante les voy a platicar, dijo: el éxito de una política pública se mide por el hecho de que logre o no cohesión social. Y después se mete al concepto de cohesión social y dice: cohesión social tiene que ver con inclusión y pertenencia. Y toda política pública debe de tener como objetivo ambas cosas, inclusión y pertenencia. Aquí, cuando se habla de pertenencia, me surgió ahí la inquietud y la duda de decir, bueno, ya en lo micro, en lo local, qué complejo debe de ser lograr esto de pertenencia en núcleos poblacionales que el 40 o 50% llegó de otro lugar, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué municipio piensa? Yo pensaría en Tizayuca, por ejemplo, ¿no? Con que casi la mitad de su población no es de ahí, ¿verdad? Entonces, cuando uno platica con los presidentes municipales, parte de la problemática que manifiestan, y sobre todo en estos municipios, es este problema de personas que no se sienten vinculadas al territorio, ahí donde se encuentran. Vamos a ver, por favor. Bueno, esto que yo les pongo aquí en la lámina de ¿y cómo lograr esa participación social? Yo creo que es el gran reto y desafío que los que construyen políticas públicas y están en el lado de la planeación todos los días se están enfrentando. Por un lado, en el enfoque teórico que normalmente he abrazado, digo normalmente porque pues luego uno ve cosas en otras escuelas y con otras teorías que dice esto igual es muy interesante, que es la prospectiva. Hace una combinación de estos elementos que les pongo aquí, la parte del experto, del académico, el que ya hizo un doctorado sobre el problema y que por supuesto trae muy claro el estado del arte, ¿no? Como aquí Edgar nos lo está dejando muy claro en su participación. Por el otro, quienes viven el problema, que también son expertos desde la parte que les toca. Cuando alguien está diseñando una política pública para aumentar la productividad del sector turístico en la micro y pequeña empresa. Bueno, pues el señor que tiene una tienda de pastas en el centro histórico es un experto. ¿Cómo llevas a esta visión de el que tiene ese negocio de pastas en el centro histórico con esta visión del académico y del experto en el tema? Eso es, digamos que el gran desafío. Aquí como se resuelve en esta escuela de la prospectiva es con el taller de expertos, donde sientas en la mesa a todos, los académicos, los doctores que han hecho de su vida académica el estudio del tema y los que viven el problema. Es un ejercicio que sí lo he vivido y que siempre arroja conclusiones interesantes. Algo de lo más importante y de lo más interesante es que ya solo el ejercicio va llevando a una apropiación social de la solución, que yo pienso que ese es uno de los principales desafíos cuando uno está haciendo planeación y políticas públicas. No es fácil de escuchar, es que eso se diseñó en el escritorio, sin tener este acercamiento con la realidad. Bueno, estos talleres de expertos precisamente lo que buscan es el hacer a un lado este tipo de aseveraciones, este tipo de críticas y también de realidades. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, aquí ya lo dijo con mucha claridad Edgar Iván. Yo aquí nada más les quiero poner como 5 datos, ¿no? Y este es un dato muy provocador, es el PIB per cápita. Ya sabemos, y hay consenso en todo el mundo, que es un indicador que ha rebasado
Sin embargo, sigue siendo un dato duro. El PIB per cápita. ¿Qué tanto crece el pastel? Sabemos que eso de per cápita es una suposición porque no se distribuye así el ingreso, pero bueno, tomémoslo como un indicador. Y lo que resulta muy provocador es la estabilidad, por no decir estancamiento, que este indicador ha tenido para Hidalgo, como pueden ver ustedes ahí en la gráfica, lo que no ha sucedido en otros estados tan cercanos como Querétaro. Entonces, sigue siendo un desafío. Edgar aquí tiene una propuesta muy interesante, dice, si le apostamos a estos 27 municipios, yo estoy seguro que se mueve ese indicador, ¿no? Así lo estoy viendo, y yo creo que eso es sumamente interesante como propuesta. Bueno, otro tema, ustedes saben que cuando se diseñan los objetivos de desarrollo del milenio, dicen el mundo es más próspero, más rico y más sano, pero la desigualdad sigue siendo una constante, y ahí ya se enfocan a indicadores más allá del ingreso y del PIB, a indicadores de salud, de educación. En el tema de esperanza de vida, al nacer, bueno, digamos que es un indicador más difícil de mover, lo saben muy bien, sobre todo aquí nuestros maestros como Eugenia y Pablo. Recuerdo mucho el diplomado de hace muchos años ahí en el Centro de Estudios de Población. Bueno, estos indicadores son mucho más difíciles de mover, y sobre todo cuando ya se llegan a ciertos niveles, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Y aquí vean, desafíos para Hidalgo. Yo aquí estoy simplificándolo demasiado, pero bueno, permítanme hacerlo. Uno, estos son parte de la herencia de esos diplomados y del propio ejercicio dentro del INEGI. Este tema de la distribución espacial de la población es un hecho que en Hidalgo siempre va a ser todo un reto. Casi 5,000 localidades. De esas 5,000 localidades, en casi el 80% de esas localidades está el 60% de la población, y si vemos las pequeñas de 50 habitantes y más, que son más de 3,000, casi 4,000, está gran parte de la población. Y eso, para cualquier administración, para cualquier experto, siempre será un desafío. Cuando luego quieren comparar México con Chile, muy rápido dicen, bueno, espérate, es que en la proporción de población que tiene Chile no se compara en nada con la que tiene México, que cada vez es menos, ¿no? Porque sí es una tendencia a la urbanización, por supuesto, pero en Hidalgo sigue siendo la cuarta entidad en el país con mayor porcentaje de población rural. Entonces, por supuesto es un desafío. El otro, esa ruralidad del estado y de la población, que yo sé que a Edgar es un tema que le interesa mucho, donde esta dotación promedio de hectáreas para la unidad de producción en el sector primario, que es de 3 hectáreas y fracción, donde la mayoría está en propiedad social. Ventaja o desventaja no es el tema, sino la realidad es que la mayoría hoy de la producción de esas unidades de producción es autoconsumo, casi un 90%. ¿Qué te está hablando? De una economía de subsistencia. Produzco para el alimento. Entonces está siendo un desafío. Todavía más el tema del cambio generacional, que eso es algo que está preocupando mucho. El cambio generacional, donde ya los jóvenes no quieren estar ahí. Y bueno, ¿quién puede decirle algo a ellos cuando ven lo que pueden tener como destino en ese lugar? Entonces, esto es de los grandes. El otro, la informalidad del empleo o la ocupación. Casi el 72% de la ocupación está en la informalidad.
Y aquí pues no solo hablamos de los ambulantes, que luego no les va muy mal, esa es la realidad, ¿no? Hablamos del empleo precario o de la ocupación precaria que no tiene ningún tipo de seguridad social ni un nivel de ingresos adecuado. Entonces son como que los grandes desafíos. Toda esa combinación nos lleva a que el tema de desigualdad sea un tema que es el gran reto, ¿no? Y por supuesto, la cuestión social tiene que ver mucho con la desigualdad. Ahí vamos a hacer una simplificación: a mayor desigualdad, menos cuestión social. Ahí lo que puse de fondo es un mapa, no se va a ver porque lo pusimos como sello de agua, donde estamos mapeando las localidades de 100 habitantes y más, y las ordenamos de acuerdo a 7 indicadores en las que tienen la cobertura de servicios más crítica, de la más crítica a la menos crítica, y casi todas, o una gran parte, sigue estando en la Huasteca, eso, sigue estando en Lotomintepegua y sigue estando en este problema de los desequilibrios regionales. Ahora, ¿qué hoy en el mundo está sucediendo que yo pienso que está siendo una gran oportunidad para la política pública, la planeación regional y local? Vamos a la que sigue, y es esta agenda internacional que está moviendo a los países, que está haciendo una provocación para todos los países, porque firman acuerdos, los objetivos del desarrollo del milenio, ¿verdad? Aquí en esta lámina ustedes pueden ver que esos terminaron en el 2015, y inmediatamente viendo el efecto que ha tenido en el mundo el tener esta agenda, dijeron no puede estar sin otra agenda terminada, los objetivos de desarrollo del milenio, y en septiembre del 2015 se firman los objetivos de desarrollo sostenible. Se amplía el número de objetivos y la constante. Si me preguntan cuál es la columna vertebral de estos nuevos objetivos, la columna vertebral para mí de estos nuevos objetivos tiene que ver con el tema ambiental. Ya en la agenda es muy claro que el tema ambiental se tiene que jalar a todo el mundo a enfocarse en el mismo, por este tema de ya equidad entre generaciones, porque bueno, no tendrán las mismas oportunidades de vivir en un mundo sano, generaciones hoy con generaciones del mañana, porque hay cosas que no va a ser tan fácil de reponer de este capital natural. De estos objetivos de desarrollo sostenible, la mayoría tiene el tema sustentable. Uno que me llama mucho la atención, obviamente sigue el tema de la pobreza, de hecho es el 1, poner fin a la pobreza, el hambre, que es el 2, ¿verdad? Y hay el 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, ¿verdad? El 9, construir infraestructura resiliente. Este concepto está en prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, en esa capacidad de que ante un agente perturbador externo regreses a tu forma natural o normal. Cuando uno busca traducir infraestructura resiliente, yo lo veo y digo, bueno, ahí luego me asomo a donde está la oficina y me toca ver desarrollos importantes, y luego me toca ver que cuando llueve mucho tienen que romper cosas para darle cauce a las aguas pluviales, ¿no? Bueno, esa infraestructura no pasaba una prueba de resiliencia en términos de estos fenómenos que cada vez los vemos más en las noticias, de las precipitaciones que luego son más allá de lo normal y que ponen en caos una vialidad o hasta una ciudad. Entonces, construir infraestructura resiliente. La otra, el 12,
y ya es el único que comentaré puntualmente. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, esto es un gran reto, realmente es un gran reto. ¿Cómo lo traduces? Porque, bueno, la propuesta es que muchas cosas, cuando uno está diseñando un plan estatal de desarrollo, ya no hay que inventarlas, ya hay reuniones de expertos en diferentes partes del mundo, esas reuniones derivaron en estos objetivos. Entonces yo creo que algo muy inteligente es alinear este plan estatal de desarrollo de cualquier entidad a lo que es la agenda mundial. Hoy ya se está empezando a monitorear qué países ya están modificando sus planes nacionales de desarrollo, buscando ese alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces este ejercicio de alineamiento es muy interesante y yo creo que es una oportunidad que en el 2015 ya los tengamos tan claros para que no se nos pasen de vista en el Plan Estatal de Desarrollo. Por supuesto, esos objetivos hablan ya de metas, son 162, y ya hablan de indicadores, 260. Ya están definidos y los expertos en el mundo ya los pusieron sobre la mesa. Vean, la dimensión social, la ambiental y la económica. Y la intersección de esos tres ejes es la ruta de desarrollo que el mundo dijo no hay otra ruta, solo es esta, la que le está pegando a estas tres dimensiones. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué está haciendo Hidalgo? Cuando uno ve el Plan Estatal de Desarrollo actual, ve que sus 5 ejes tienen lazos, vínculos con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Pero bueno, también uno puede percibir que hay cosas que están pendientes, que no se han traducido, que no se ven reflejados en nuestros instrumentos, nuestras guías, en la parte local. Vamos a la que sigue, por favor. Quiero aquí platicarles de lo que está sucediendo en lo local, independientemente de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que encaja muy bien. Aquí Carolina les puede platicar con más detalle. Me invita a un grupo de compañeros que están con una iniciativa ya de varios años a un corredor ecológico en la Sierra Madre Oriental, donde se involucran 5 estados del país, Hidalgo dentro de ellos, y sobre todo por este capital natural que es un bosque mesófilo de niebla que corre a lo largo de estos 5 estados. Y junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llega una agencia internacional muy preocupada en el tema ambiental, que es GIZ, y dice, pues aquí nos interesa desarrollar una política del territorio donde se busque que el tema ambiental no esté peleado con el tema económico ni social. Y a partir de eso se empieza a trabajar mucho en la región y con agentes locales de la región. Es una iniciativa donde no hay que perderla de vista. Yo estoy convencido que este tipo de iniciativas es como puede aterrizarse todo lo que está orientando los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a la que sigue. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que también requiere de estar interactuando, y aquí es donde en mi área de expertise, que es la información, donde es una mentira estar viendo las cosas por separado, ¿no? Lo social como temas de salud con lo geográfico y lo territorial. Un jefe que tuve, un biólogo, por cierto, decía, es que Mauricio, la economía o la salud no se ve en las gráficas y en los cuadros, se ve en el territorio. Entonces, el primer reto de esta iniciativa fue
tener mucha claridad del territorio por esta capital natural que es ese bosque que les platico, pero no solo eso, las comunidades que están al interior de todo este polígono, las actividades productivas. Y vean, lo más difícil, desde mi punto de vista, Carolina es la experta, pero para mí lo más difícil, la colaboración, la concurrencia de todas las instituciones para una serie de acciones coordinadas en el territorio. Eso es un gran reto, eso de veras que es un gran reto, y ya metidos en el ejercicio ha sido de lo más rico sentar en la mesa a diferentes dependencias con este enfoque del corredor ecológico y que busquen hacer esta relación con concatenación de sus acciones, por sus programas, por sus proyectos, para que se complementen, para que no se invadan, para que no se estorben unos a otros. Vamos a lo que sigue, por favor. Este tema, a mí es de los que más me ha gustado, a lo mejor aquí igual me jala el tema económico, el tema del empleo, porque ¿quién puede decir que el tema del empleo, el problema del empleo es secundario, cuando es un gran problema por el bono demográfico, el índice de reemplazo, aquí los demógrafos, como que los que salen de la edad productiva con los que entran, ¿no? Se ha buscado atenuar con este tema del emprendurismo y que crea tu propia empresa. Yo creo que hay mucho de la solución está por ese lado, sin embargo, no toda. Hay otras cosas que se tienen que mover, pero en esas cosas que se tienen que mover, imagínense, yo sueño con políticas públicas, con funcionarios promoviendo la generación de empleo, pero el empleo verde. ¿Cómo se está conceptualizando el empleo verde en este esquema de los ODS? Bueno, es el empleo que está asociado a servicios ambientales, pero que además de eso es un empleo decente. ¿Por qué? Porque muy rápido podría alguien cuestionar, bueno, los pepenadores están asociados a un servicio ambiental, eso es empleo verde. No, espera, además tiene que ser decente en términos de seguridad, y entonces ya ese lo hacemos a un lado, ¿no? Otro, yo creo que han ido al cañón del Sumidero, ahí va uno y de repente encuentra dos lanchas con personas con un chaleco así color caqui, que tiene las siglas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Su única tarea, y está toda la jornada, es recoger todos los desechos sólidos, normalmente ¿verdad? Se han visto y los ponen en unas bolsas gigantes, o sea, bueno, eso es un servicio ambiental, por supuesto, y seguramente están bajo un esquema de empleo decente, pero quiero llevarlos a la otra gráfica, donde esto es lo que INEGI ha buscado calcular, y es este famoso PIB ecológico, lo que perdemos en términos de PIB, que es esa cantidad de 763.240 millones por la degradación al ambiente, al producir, al fabricar, al hacer, y lo que invertimos para cuidarlo, que son esos 147.600. Obviamente hay un déficit ahí, estamos perdiendo más de lo que invertimos. Alguien puede decir, es un monto considerable, porque ya en alguna reunión comentó alguien que en un país que le va muy bien en lo ambiental, un país bajo, no recuerdo el nombre, dice, gasta casi lo mismo en servicios ambientales. Pero ¿saben cuál es la diferencia cuando uno se mete al tema? Que lo están gastando en un 70% en prevención, no en corrección. Y por ejemplo, el caso que les pongo del cañón del Sumidero, ¿qué es? Corrección. Entonces, ¿cuánto de ese dinero está en ejemplos como el que les pongo del cañón del Sumidero? ¿No? Bueno, vamos a los... Ya con esta termino.
¿Qué es lo que, la propuesta, qué es lo que esperamos construir? Y como dije, ¿no? Uno no se debe de cansar de proponer. Bueno, esperamos construir, esperamos que se logre un plan muy alineado con los ODS. A mí si me dijeran, y además que haga énfasis en que vamos a promover empleo, pero que le ponga empleo verde, como que vamos más allá. Alguien dice, pero ¿dónde está el empleo verde? En otro ejemplo, en un taller, en una reunión, decían, a ver, todo el tema de hoteles y demás, que estén cercanos a una área natural protegida, lo que tengan, seguro está asociado a un empleo verde. Todo este tema del turismo sustentable y el turismo rural y todo, seguramente está asociado al tema de un empleo verde. Entonces, como que ahí en el tema turístico hay una gran oportunidad para... Ahora, lo otro, es el segundo punto, aprovechar la riqueza de la biodiversidad del estado de Hidalgo. Cuando yo veo y leo, ¿no? Pues es que de como 30 tipos de suelo que hay en el mundo, gran parte de ellos están en México y una parte importante en Hidalgo. Creo que solo nos gana Chiapas y Oaxaca. Pues eso habla de riqueza de biodiversidad. Y ya cuando veo uno en términos de mamíferos, de reptiles, y que ocupa Hidalgo una parte importante de flora, no se diga, digo, pues ahí hay una gran riqueza. Y luego lo ligo a este tema de la economía del conocimiento, que normalmente se ha calado más a lo tecnológico, ¿no? y la manufactura, pero yo creo que ahí nos falta escalarlo un poco más, porque, por ejemplo, precisamente en lo del SESMO, se hacen luego ferias donde van productores locales, y si ustedes se acercan a una de esas ferias, muchos de ellos son de medicina tradicional, donde está todo este tema de la arbolaria para el cuidado de la salud y otro tipo de cosas. En una dije, lo de ventosas, ¿no? Yo quiero conocerlo eso, pero es todo un conocimiento ancestral que yo digo que lo traemos aprovechado muy poco. Entonces, este concepto de economía del conocimiento no solo tiene que ver con que los jóvenes ya hoy se muevan en la red y busquen más adelante el trabajo en casa, vía las conexiones, la conectividad. Esa economía del conocimiento también puede ser transversal a todas las regiones, incluidas por supuesto los Comitepegua y todas estas comunidades que al menos con el SESMO ya se están identificando y sacando más toda esta economía local, que por supuesto que es economía del conocimiento. Y bueno, ahí les pongo que esto lo estamos construyendo muchos colegas, amigos, y hemos formado una red de prospectiva que, si me dicen ¿y cómo la defines? Pues bueno, estamos construyendo escenarios deseados para Hidalgo. Y no nos vamos mucho a las cifras estadísticas, porque tendremos que hacer escenarios tendenciales. Y ya vieron una tendencia, no, tenemos que construir escenarios deseados que rompen con ciertas tendencias. Y sí creemos que puede lograrse. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos una ronda de preguntas. Doctor. Sí, pues muy buenas exposiciones, maestro Mauricio, doctor Roldán. Me parece interesante empezar con la propuesta de doctor Roldán. En primer lugar, concuerdo con que en este momento estamos ya ante un desgaste precisamente de paradigmas, de estilos, de formas de planear lo nacional, lo local, lo regional. Es cierto, yo creo que tenemos que pensar, repensar, etcétera, pero sobre todo cómo se integra un plan, ¿no? Es decir, justamente se habló, nuestro Mauricio habló de política pública, hablábamos o decimos qué tanto funcionan los foros regionales,
con los que se elaboran los planes y proyectos a nivel regional y estatal y nacional, pues son realmente insuficientes, ¿no? En la medida de que no incorporan a la gente, la problemática social, los pisos básicos de la sociedad para hacer propuesta. Entonces, prácticamente quienes hacen los planes son expertos, consultorías bien pagadas y obviamente pues más o menos está bien hecho. Es decir, pero lo que se necesita es justamente integrar otro tipo de formas de planeación. Yo me llama la atención la propuesta del doctor Roldán, esa nueva idea. No es tan tradicional, no es tan convencional, porque tiene que ver con, digamos, la planeación, evidentemente en las regionalizaciones tiene que haber, pues, el manejo del territorio que no se puede desdeñar tan fácilmente. Sin embargo, la propuesta son de 75 municipios que tienen las mismas condiciones, prácticamente toda la entidad federativa. Yo no le vería problemas, sino le vería dudas en cuanto a la implementación, porque precisamente lo que hemos hablado en otros ámbitos es la diferenciación geográfica, territorial, histórica, ¿no? De cómo resolver los problemas de política pública en las diferentes regiones. Y bien, mínimamente tenemos varias regiones donde se pueden separar. No es lo mismo hacer la misma estrategia en un municipio que tiene las mismas condiciones de pobreza en el suroeste del Valle del Mezquital, pegado a, digamos, subidito a Tula, que la problemática de la Sierra Tepego, a la Huasteca, en fin, son temas muy importantes que no podemos dejar afuera. Entonces, ¿cómo se instrumentar, sobre todo, medidas de solución en una regionalización de 75 municipios? Yo creo que hay que, yo estaba al mismo tiempo pensando una macroregiones, si está bien, 3 macroregiones, pero también regiones o subregiones que tengan estas características convencionales, entre comillas, que tienen que ver la cuestión territorial, la cuestión regional, histórica, las identidades, la cultura, ¿no? Que permitan realmente, no se puede poner, estamos en contra de que se ponga una solución general para diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensarle bien en cómo, no solamente está bien, el ejercicio es correcto y bueno, no pensamos que sea exclusivamente economista o economicista, claramente, sino hay que realmente incorporarle otros elementos que pueden ser, aunque sean convencionales, sí tengan que ver con el territorio, con la cultura y las regiones históricas, ¿no? Eso por una parte. Y acá el maestro Mauricio, también interesante, creo que había un comentario que dijo, bueno, pues ya lo de la planeación, pues ya hay gente que ya lo hace y ya, ¿no? No, yo digo que no, ese es el problema. El problema es que hemos tenido planes de desarrollo estatal, por lo menos, que tienen los elementos, los objetivos de desarrollo, bien lo decía el doctor Edgar, ¿desde cuándo inició en Hidalgo el desarrollo, planeación regional o de planeación estatal? Y no es suficiente que los objetivos, las metas, instrumentos inclusive estén plasmados ya en un instrumento como un plan estatal de desarrollo. No es suficiente. Es necesario precisamente generar mecanismos, programas, verdadera política pública para que realmente se impacte, se transforme las problemáticas, ¿no? Entonces yo dijera que no, yo creo que ahí está el estilo, lo que cambia. No es solamente que queden los objetivos, que son muy bonitos, los objetivos del desarrollo sostenible, a mí me parecían muy bien los del desarrollo del milenio. ¿Qué pasó? Ninguna entidad federativa cumplió con los objetivos del milenio, en todos sus términos. Ninguna entidad en el país, ¿no? Y estamos hablando de cambios que tenían que ver con una política federal comprometida realmente. ¿Qué pasa? Pues no hay realmente entre lo que dice el papel y aplicarlo a las regiones, pues hay como
zonas realmente que no se conjuntan, no se articulan, no se armonizan de manera efectiva como debería ser una política pública. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta, doctora Misma? A mí me parece la propuesta de Edgar muy de ruptura, muy innovadora y muy de pensarse. Muy de pensarse. Estoy absolutamente de acuerdo que se necesita una reingeniería en el Estado para la regionalización. Porque lo único que se ha hecho desde hace mucho tiempo es disminuir, ampliar las regiones bajo la misma perspectiva. Efectivamente hay que pensar otra cosa, hay que hacer esa reingeniería. No estoy tan segura de tus 3 regiones, pero bueno, eso es muy importante, poder pensar otra cosa. Es decir, llegamos en un momento de que hay que transformar la regionalización, partiendo de que sí creo que es importante la regionalización. Una pregunta muy específica sería si en la región de Pachuca incluyes Mineral de la Reforma, etcétera, porque Pachuca ya no es la ciudad. Y en lo que dice Mauricio, creo que es fundamental estar pensando en objetivos ya diseñados y que son deseables. Pero hay una cosa muy importante: nada es ideológicamente neutro, y los mismos objetivos tienen su adaptación o tienen su necesaria instrumentación con distintas perspectivas políticas. La política existe, la ideología existe, y entonces yo creo que esos objetivos que son las metas deseables, pero tenemos que aterrizarlas con una X política en nuestro país y en nuestro estado. En nuestro estado, que vamos a veces muy a la saga hasta de algunas políticas que se plantean en otras entidades. Y aún al interior del estado, también esos objetivos tienen que aterrizarse, tienen que adaptarse a las diferentes realidades. No es igual de ninguna manera estar pensando en Tulancingo que estar pensando en Yagualica. Entonces sí, son deseables esos objetivos, pero su instrumentación y su planteamiento tiene que ser diferente. Y claro que necesitamos políticas públicas con un interés social, con metas que busquen disminuir nuestra gran desigualdad. Yo creo que uno de los principales problemas de este estado, no nada más de este estado, pero de este estado no es tanto la pobreza, sino la desigualdad. La desigualdad que nos plantea situaciones tan diversas, hasta por municipios, por entidades, por sectores poblacionales, y hay una cuestión, una categoría que no podemos perder y que se ha perdido en algunos otros países y que están viéndose consecuencias muy graves. Pablo planteaba en la mañana de que aparentemente ha aumentado la población de los pueblos originarios en nuestro país, en nuestro estado. No sé qué tanto haya aumentado por crecimiento natural, no lo creo, sino porque hay una nueva reasignación de los individuos a una etnia determinada. Y eso no lo podemos perder de vista, porque son incluso cosmovisiones diferentes y que son orígenes diferentes. Y además, tú dijiste, Mauricio, de una cosa que ahorita es una preocupación importante: la medicina tradicional, el rescate de la medicina tradicional. Pero no es nada más la medicina tradicional, porque la medicina tradicional es parte de una cultura, de una cosmovisión que durante mucho tiempo, incluso hasta con las mejores intenciones de los liberales, trataron de desaparecerla. Trataron de decir: todos somos mexicanos, todos somos iguales, lo cual no es cierto absolutamente. Yo siempre he dicho que cuando hablamos o cuando seguimos hablando de los pueblos indígenas, es seguir perpetuando una visión colonialista, porque siempre lo comparo cuando los romanos, todo el que no era romano era bárbaro. Igual aquí, todo el que no era español era indígena, sin ver las enormes diferencias de los distintos grupos étnicos, incluso aquí en nuestro estado.
Entonces sí creo que sea una categoría que no debemos perder de vista en la planeación y sí, buscar los objetivos que están diseñados a nivel internacional, pero no trasladarlos a nuestra realidad, sino ver qué de ellos podemos realmente conseguir para mejor la... A mí me gustó mucho algo que dijiste de los trabajos decentes, porque es algo que se pierde. Sí, como que ya se considera que los criterios éticos no son válidos, y eso no es cierto. Entonces, bueno, también como un criterio ético, reconocer esas categorías con las cuales estamos en deuda. Muy bien. Doctor. Sí, muchas gracias. Yo quiero referirme a los tres desafíos que nos presenta el maestro Mauricio Márquez para Hidalgo. El tercero que mencionó, y voy a empezar por el final, es la informalidad. De alguna manera no es un problema, sabemos, inherente a Hidalgo, y hay algún tipo de explicación al respecto: insuficiencia de inversión de capital físico, falta de educación. Hay maneras, pues, de ver por qué sucede, particularmente cuando décadas antes no era el caso. Proporción guardada con crecimientos de fertilidad que incluso se han reducido. El segundo desafío para Hidalgo, pues nos menciona que es el cambio generacional. Bueno, tal vez aquí habría que entrar a las relaciones de precios entre agricultura e industria. El precio, el ingreso que puede obtener un agricultor de maíz con un rendimiento medio ha caído bárbaramente, en perjuicio del productor agrícola y en beneficio del consumidor final y de los niveles salariales y a lo mejor de la rentabilidad de la economía. Pero solo podríamos explicar vía relaciones de precios. Había alguna manera de entrar al problema, pero lo más preocupante es la primera que usted mencionó, el tamaño de la calidad. Ese estancamiento o a lo mejor agudización del número de habitantes en las localidades. Yo hice por ahí algún trabajo considerando datos entre 2000 y 2010, no en la sierra, digamos, de Cocomulco, por encima. El número de comunidades en los estados, África, de Cosa, etc., aumentaba. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo podemos explicar que aumente el número de comunidades y que la media de cada comunidad vaya disminuyendo? Con el reto que usted mencionaba en otro terreno de salud, de educación, de posibilidad de trabajo. Yo creo que si pudiéramos avanzar, si nos pudiera dar alguna orientación del porqué de esa agudización, podríamos aclarar la película y tal vez actuar en consecuencia. Gracias. Muy bien, doctor Marcial. Sí, gracias. Dos cosas también, y creo que vamos en el mismo sentido, ¿no?, para cada quien. En el caso de esta propuesta de regionalización, en donde pues, hay un extenso, gigantesco, creo que un elemento importante, no solamente para poder establecerla, sino para que en realidad tenga una operatividad, yo lo pensaría más que nada por la cuestión de las estructuras de poder, ¿no? Las estructuras de poder, obviamente locales, y obviamente su respuesta a la llegada de una propuesta de este tipo, y la otra, los poderes fácticos, ¿no? Pues ahí creo que habría algo que interesante que colocar en el modelo para ver si en realidad esto es posible. Y lo segundo es para Mauricio, en términos de hablaba de que había una sección de las políticas públicas que difícilmente se alcanzan, ¿no?, que tiene que ver con la evaluación o hasta la misma autoevaluación de las políticas, ¿no? ¿Hay algún mecanismo? Bueno, ¿qué tan evaluados están los objetivos del milenio? Que ya más o menos también les mencionó Pablo, ¿no? O sea, de que sí, ¿qué tanto se han cumplido en términos estatales, regionales, nacionales? Ajá. Y de no haberlos cumplido, porque creo que eso es uno de los elementos clásicos, ¿no?, o típicos, ¿en qué desventaja pone a la región, al Estado, al país, para la llegada o el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible? Gracias. Doctor Jorge. Sí, bueno, a mí me parece que es bien importante que se discuta el tema de la regionalización. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos
quizá la visión más clara de la región es esa que nos dice que es una construcción política, que también es una construcción económica. Sin embargo, también es importante cuando pues, hablamos directamente con quienes están viviendo en la región. Entonces, por ejemplo, pensamos, y es un poco con el comentario que mencionó la doctora hace un momento, en términos de esta cuestión de la identidad indígena. Nosotros preguntamos a veces a la gente, por ejemplo, de la Huasteca, que pertenece a una comunidad, le preguntamos, ¿eres huasteco? Vamos a encontrar probablemente una diversidad de opiniones en torno a eso. Algunos se sentirán huastecos, algunos se sentirán de su comunidad, algunos se sentirán náhuatl, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Lo que nos está advirtiendo fundamentalmente es que hay un dinamismo social que por supuesto está impactando en la forma en que estamos concibiendo las mismas regiones. Entonces, en esa perspectiva, yo celebro lo que hace un momento se mencionó, en el sentido de no considerarlos como espacios fragmentados, sino que en realidad son espacios que tienen vínculos, ¿no? A veces, cuando hablamos de fronteras, pues solemos ver las fronteras como límites, ¿no? A mí me gusta más bien ver las fronteras como espacios de transición, como zonas de contactos por donde hay porosidades, donde podemos ir reinventando cosas, ¿no? En esta parte, pues bueno, pienso siempre, por ejemplo, en estos objetivos que se mencionaron hace un momento y que pues a muchos nos han convocado para nuestros trabajos y nos vamos con esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en efecto, ¿no? Es un global, ¿no? Es una cuestión holística que ya se mencionó también hace un momento, algo que nos convoca a todo el mundo en estos instantes es precisamente la preocupación ambiental. ¿Por qué? Porque no hay otro mundo, los recursos son finitos, ¿no? Entonces, en torno a esto, pues estamos generando un montón de acciones, pero estamos, o sea, tanto los políticos, empresarios, gente de diversas clases sociales, es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo nosotros vamos entonces en esa parte a establecer el parámetro de diferencia, que es un poco lo que entiendo que la doctora mencionó hace un momento, y que creo que no es una cosa menor? ¿Por qué? Porque justo es donde me parece que es importante sumarnos a ese tipo de iniciativas, a ese tipo de iniciativas de carácter global, pero es importante también que nosotros las balanceemos y con lo que nosotros mismos estamos viendo desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios objetos de estudio. Entonces, pues bueno, ya para concluir, quisiera insistir en esa parte, ¿no?, que tiene que ver con los pueblos indígenas. Qué bueno que en este foro, en este coloquio, ese tema se aborde, porque es precisamente en esta parte de los asuntos de carácter medioambiental donde pues, los pueblos indígenas, más allá de verlos como esas imágenes del pasado o como pueblos armónicos o como imágenes folclóricas, que no es así en realidad, son actores que siempre están en diferentes tipos de tensión, pero más sin embargo son fundamentales, ¿no?, dentro de esta parte de la preservación de la biodiversidad. Gracias. Muy bien, última pregunta. Marina. Bueno. Creo que ya estaba por ahí asignado. A mí me ha movido mucho el coloquio y las diferentes participaciones, incluyendo las mesas. Y uno de los aspectos de los que yo creo que más ausente ha estado es nuestra visión de los intereses que están inmersos en nuestra sociedad. Continuamente vemos dónde se establecen las empresas y podemos analizar tal vez la economía que está sustentando a esa región. Bueno, acá es una región lechera, allá es una industrial, allá, etc. Pero los intereses, la forma en que está animado ese capital para funcionar, eso no lo tomamos en consideración en nuestros estudios. Yo sé que es un reto adicional y muy grande, pero a la hora de regionalizar, por ejemplo, se puede considerar la normativa aplicable a nivel internacional, los compromisos de México, casi todos incumplidos en diferentes áreas, pero ¿qué hay de cómo analizamos también esa operatividad normativa en nuestra área y cómo se confronta con esos intereses del capital? Esa política distinta, esa manera de pensar de cada inversionista
de cada gran consorcio, lo estamos dejando de ver y realmente son una fuerza importantísima a la hora de en que se deciden los destinos de nuestras regiones. Porque los gobiernos tienen que muchas veces negociar y plegarse a los intereses de esos capitales. Y entonces nosotros podemos regionalizar y decir, ahora tenemos que hacer acá en esta área, es importante trabajar el aspecto, no sé, productivo. Pero los grandes capitales, el pensamiento de esos capitalistas, ¿está de acuerdo? ¿Lo van a permitir? Tal vez, no sé, sería cuestión de analizar ahora nuestra región conforme a ese pensamiento, a lo mejor echarle una miradita, qué empresas, qué capitales, qué destinos están en cada área, para vislumbrar realmente dónde están las fuerzas que están determinando el estado de cosas de esa región. Gracias. Muchas gracias. El maestro Mauricio. Muchas gracias. Bueno, pues todo es muy interesante y muchas ideas surgen. Voy a tratar de ser preciso en ellos. Miren, por supuesto que no es suficiente un plan estatal alineado a los ODS, por supuesto, solo que es el primer paso. La planeación es un ejercicio de despliegue de lo que es generar las grandes aspiraciones y que tiene que aterrizar hasta, creo que en la administración pública les llaman programas operativos anuales, ¿no? No sé si han oído de los famosos POAS. ¿Sí? Yo creo que a la doctora le ha tocado convivir y hacer esos POAS, ¿no? Que ya es lo que vas a gastar mes a mes como gobierno, ¿verdad? Entonces es por supuesto un ejercicio de alineamiento. ¿Qué supone el ejercicio? O sea, primero, esto que los expertos internacionales han definido como la ruta y lo que dicen los críticos y los que están muy metidos en el tema es que esos objetivos son sumamente subversivos, que están prácticamente diciendo que hay que cambiar los patrones de consumo y producción, que no necesariamente han sido amigables con todo el tema ambiental, ¿no? Y ya lo firmaron los países, México dentro de ellos. Ahora, no es suficiente, totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo el ejercicio que estamos haciendo este grupo de colegas y demás en esa red de prospectiva precisamente es el que mencionan, de decir, a ver, viendo la realidad de Hidalgo, esto que dice el mundo, para todo el mundo, cómo aplica y se aplica para Hidalgo. Y al hacer uno el ejercicio se encuentra cosas muy interesantes. Yo les pongo solo un dato. Ya cuando veo objetivo, meta e índice, hay unos índices que dices, ¿qué es esto? Voy a ver si me acuerdo el nombre, porque solo el nombre es bien difícil. Índice de eufrotización. ¿Aquí hay algún biólogo? ¿Sí saben lo que significa? ¿Sí saben lo que significa, doctor? Bueno, sí, bueno, hablando de Tecocomulco, ¿no? Ajá, ahí está. Sí, aquí lo tenemos. Sí, el fertilizante que se aplica para la cebada se aplica normalmente en exceso, y aunque se aplicara en cantidades normales, una parte de ese fertilizante que es nitrógeno se va a dar a uno. Al ser nitrógeno alimenta a las especies vegetales y se llena por el exceso de nitrógeno de algas y otro tipo de plantas inconvenientes. Chapala está muy bien, pues eso precisamente que dice el doctor en la búsqueda y ahí consultando a los expertos me lo explican y me dicen tiene que ver con cuestiones ajenas a un ecosistema normalmente en el agua, que el gran problema es que ya no deja que pase la luz del sol y al no pasar la luz natural hay varias especies que mueren dentro de ese ecosistema. Entonces, esta iniciativa está aterrizando en decir, a ver, países, tienen que estar midiendo
en sus cuerpos de agua no solo la calidad del agua y esas cosas que ya están como que estandarizadas, ¿no?, sino esos índices, porque lo que está significando esos índices es la pérdida de vida submarina. Entonces, al ver esto, y eso estarlo aterrizando en la realidad de Hidalgo, es sumamente enriquecedor, porque detrás de estos índices, de estos objetivos y de estos índices hay muchas horas de trabajo de expertos. A mí me jaló el tema porque INEGI está representando a México en el grupo de expertos, porque ahorita el gran reto es decir, tenemos los indicadores, no tenemos la metodología para construirlos tampoco. Entonces es un desafío en muchos sentidos. Y bueno, por supuesto que después en este despliegue tiene que haber programas y aterrizarlo hasta en un POA. Entonces, ¿qué se busca? Algo alineado y todo el tiempo evaluado. Todo el tiempo evaluado. En su contribución al objetivo, por supuesto. En su contribución al objetivo. Si estamos hablando de infraestructura resiliente, pues los POAs que tengan las oficinas que trabajan el tema, ¿sí?, medir su contribución a ampliar la infraestructura en esas características de resiliencia. Entonces es un trabajo, yo digo, técnico, muy duro, muy fuerte, pero que después requiere de mucha voluntad política para que se haga en todo momento de la evaluación la constante. Incluso, en esas reingenierías, por supuesto que traemos propuestas, y parte de esas propuestas es mayor participación social en la evaluación. Esa es una propuesta muy fuerte que traemos, mayor participación social en la evaluación. Ahora, de los otros temas, de los programas, nada más ahí, y vean, el hecho del tema del territorio y la cuestión geográfica, aquí yo creo que hay personas que están muy metidas en eso, como el doctor ahorita explicó. Les voy a hablar de un programa que fue el de Piso Firme, es todavía. Bueno, en alguna parte, en esa obsesión por los indicadores y por salir bien en Piso Firme, se pone piso firme en donde no se debe de poner, por las condiciones del suelo, por la pendiente, por la humedad, por viviendas que a lo mejor son de un peso muy ligero. Tú llegas y le pones el piso firme, pues nada más desatas algo que los técnicos llaman remoción en masa, y que es slabs. Entonces, aquí es donde se convierte en algo tan vital que ese tema de lo físico, de lo natural, sea transversal y esté presente en todo tipo de programas. Y esa especificidad en la que habla mucho el doctor Pablo y la doctora Irma, por supuesto, tiene que haber mucho esa aterrizar los programas, y hay lugares donde este programa no aplica, como en esas regiones dependientes y demás, ¿no? Porque nada más les va a detonar un problema mayor al cambiar el piso de tierra por el piso firme. Y ahí es ya, y con esto cierro, la parte de la regionalización, por supuesto que es una gran pregunta. Yo ya había escuchado antes del tema aquí de Edgar, lo quiero conocer más. Seguramente lo haremos, porque yo creo que ya todo el mundo tiene muy claro que la regionalización actual está rebasada en todos los sentidos. Hay otras regionalizaciones que igual está siendo estudiada. Una de ellas fue una aportación del Colegio de Hidalgo en un programa de ordenamiento del territorio. Ahí hablan de 10 regiones. Y la variable principal, al menos en una revisión rápida que hice, no está siendo tanto la parte económica,
Y eso me gustó de la regionalización, que está siendo la parte fisiográfica, natural, porque si algo tenemos muy claro es que los límites naturales son los límites naturales y están marcando diferencias muy importantes, difícil de dejar a un lado cuando habla uno de programas, aterrizarlas en el territorio. La doctora debe de saber más. Alguien me decía, por ejemplo, cuando se aplica determinadas vacunas para determinados, hay ciertas regiones que por altura, ese tipo de virus o de bicho no tendría por qué ser una amenaza ni estar tan enfocado y dirigido, ¿no? Pero bueno, también la población se mueve, es una realidad, ¿no? Entonces no siempre van a estar ahí viviendo esa altura, pero yo creo que es un ejemplo de cómo esto, lo físico, lo natural, se convierte en una variable de tanto peso en cualquier modelo, como puede serlo en cualquier región, en cualquier regionalización. Esa parte de lo natural, de lo fisiográfico, me parece que es una variable de mucho peso en cualquier regionalización. Y esa es la apuesta principal, esa variable que tenga el peso que hoy no ha tenido. Se ha ido más por el lado económico y político, y esa parte como que se quedó de lado. Bueno, seguimos con las otras preguntas. Nada más vamos a hacer un pequeño anuncio. Agradezco al maestro Mauricio Márquez, lamentablemente tiene que retirar, pero en nombre del colegio, de la doctora Villanita, directora general del colegio, le agradezco siempre el apoyo, no solamente para este evento, sino para otros más que estamos generando al interior del colegio. Creo que el INEGI, junto con el colegio, el SINOVA y otras instituciones, podemos generar bastante apoyo interinstitucional. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes sí, una disculpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues trataremos de ser breve. La primera pregunta del doctor Vargas, doctor Pablo, lo que trato de hacer es la regionalización que propongo, trato de construir, ¿qué es esta? Los 70 y tantos municipios, trato de generar 2 regiones al interior a través de un criterio de divergencia. Y en la primera región, la cabecera regional se llama región con alto potencial de crecimiento inferior y región con alto potencial de crecimiento superior. En la superior, dadas las condiciones, estaría Progreso como el anillo o el nodo que articularía esa zona. La otra estaría Huejutla. En la región avanzada, que son los polos industriales y que va muy a tono a lo que mencionaba el doctor Enrique Contreras por la mañana, estaría Tula, Tepeji y Sayuca como los nodos, es decir, las cabezas que regirían o rigen o pueden regir todo el proceso de desarrollo regional. Y respecto, bueno, ¿cuál es el contraste con la realidad? Sí, es una estimación totalmente matemática, con preceptos económicos, donde la variable Y es la generación de participación en la actividad productiva estatal a través de otros indicadores como valor agregado censal bruto, formación bruta de capital fijo, relación entre longitud carretera estatal, alimentadoras estatales con las de equipamiento básico que existe en el territorio, y otras infinidad de variables que son estas. Tomas instaladas de energía eléctrica. La idea es reactivar con simples condiciones, que después el segundo paso sea la participación social, los proyectos. Esta propuesta de planeación o de políticas diferenciadas se centra en 2 ejes, que es la generación de cadenas de valor, principalmente horizontal y vertical, desde lo local, y la otra, obviamente, la participación ciudadana en los procesos.
Bueno, es la primera pregunta. Efectivamente, si hay una diversificación, si hay un trato diferenciado. La masa, la mayoría es 70 y tantos municipios, pero trato de segmentarlos en dos. La pregunta de la doctora Irma, efectivamente, yo trato solamente y exclusivamente a Pachuca. Mirar la reforma en el club de los pseudo-industriales en el estado de Hidalgo y trae un trato diferenciado. La realidad que vive Pachuca es más que visible para nosotros. No tiene un parque industrial, o lo que tenía nunca funcionó. Su vocación totalmente es comercio, servicios, etc. Respecto a la pregunta del doctor Marcial, las estructuras de poder, efectivamente, uno de los temas que muy probablemente ustedes más que yo sepan es esta idea que se trae en la actual administración de, ¿cómo le llamaríamos? Pulverizar o fusionar la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y constituir un instituto de planeación bajo la justificación del peso burocrático, pero igual programático, que genera las coordinaciones regionales en diferentes partes de la entidad. Entonces, es uno de los problemas fuertes, ¿no? Esta propuesta generaría una nueva reingeniería en la forma de cómo se debe de trabajar la planeación, y donde el nodo principal es el bagaje jurídico. Lamentablemente la ley de planeación, la última vez que se hizo una actualización, según yo tengo entendido, fue en la época del 2007, y de ahí hasta ahora no ha habido ninguna articulación. En la ley de planeación de ese tiempo se metió la figura de unidades público-privadas, que ha estado muy inmerso en la planeación, pero de ahí en fuera no hay mecanismos ni contraloría social, bueno, todo lo que alguna vez hemos generado. Bueno, sí creo que es un tema importante, los poderes. Igual otro caso que puede ser referido es el cuarto tipo de escalón que generan las zonas metropolitanas para su propia gobernanza, ¿no? Esto traería el mismo problemática, generación de una nueva figura que le permita anclar el proceso de planeación y desarrollo regional. Lamentablemente el último eslabón para la ejecución siempre es la voluntad política, pero desde la academia lo que hacemos es, como dijo el maestro Mauricio Márquez, proponer y proponer, no sé cuándo nos hagan caso, proponer. Bueno, y la otra, sí, efectivamente, yo apuesto a que el cascarón de la planeación, de la propuesta, es totalmente económica, lo que decía la doctora Verónica, pero también tiene un sesgo totalmente de participación social y en la forma de su ejecución. Recordar que es un proyecto que primero se evaluó la retrospectiva, hoy estás generando una forma de hacer planeación y después tiene un bagaje de cómo podríamos operar y generar este tipo de planeación. Bueno, espero no haberlos aburrido tanto. Dos preguntas más, Carolina. Gracias. Gracias, Iván, por tu buena e interesante propuesta. También la de Mauricio fue muy buena su presentación. Más bien es un comentario, sobre todo dirigido a los jóvenes estudiantes que están aquí, que seguramente muchos están ahí tratando de armar su proyecto de investigación. Pues la invitación es justo a abrazar esos enfoques multidisciplinarios, y como ya decía Mauricio, la realidad es tan compleja que pues si nos quedamos solo con lo económico o incluso con lo socioeconómico, podemos quedarnos muy cortos. Ahora me da mucho gusto ver aquí a Jonathan, que es biólogo, a Marisol, que es ingeniera también. Pues la idea es justo ir retroalimentando el conocimiento para ir generando propuestas. En el caso del corredor ecológico, pues tenemos ahí pendientes, ¿no? Por ejemplo, hacer estudios sobre el valor económico de los bienes y servicios que presta la biodiversidad. Esto pues, es un insumo importante para la toma de decisiones. Se ha usado con muchos éxito en otros países, por ejemplo Tailandia, ¿no? Que han hecho estudios sobre cómo el manglar es importante para la contención de desastres. Y esto así con numeritos y todo, pues permite tomar decisiones si conservamos el manglar versus sigamos fomentando la industria camarera, ¿no? No recuerdo, pero también hubo un estudio muy bueno sobre el valor que genera la polinización de las abejas contra lo que tendría que hacerse si esta abeja desaparece. Hay que polinizar a mano y esto es mucha lana, ¿no? Entonces aquí también es un punto que permite la toma de decisiones. Y en este tenor sí considero que es muy importante que la academia cada vez, yo creo que están en eso, pero ir reforzando más, empujar hacia la toma de decisiones, que la información que se genera
vaya a la toma de decisiones. A veces en los gobiernos no se puede, pero lo mismo, pueden hacerse ahí dinámicas interesantes entre sociedad civil organizada. Vuelvo a citar a Jonathan y Marisol, que son de quienes conozco y están aquí y también son parte de la sociedad civil organizada. Y bueno, pues de a poco se pueden ir logrando muchas cosas. Felicidades por el proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más una pregunta que sería muy centrada. Si realmente hay algún canal de comunicación formal entre la academia y los planeadores, en este caso del Estado, porque digo, bueno, era para el otro expositor, porque comenta que van a buscar la forma en la cual van a realizar un plan estatal de desarrollo con estos esquemas. Entonces, digo, realmente yo desconozco si existe, yo que sepa, no lo hay, una vinculatoriedad y una obligatoriedad de atender a estas recomendaciones. Y la otra, yo pienso que como este estudio que usted realiza, doctor, así como muchos diversos que se realizan, el problema que yo le veo de todos estos es que no se hacen de manera formal, no se insertan en el plan estatal de desarrollo, y entonces lo que haría falta sería tal vez una propuesta para hacer una vinculatoriedad legal, una modificación en el marco normativo, para que tenga la obligación el gobierno, en este caso, de hacer caso de estas propuestas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por las palabras, Carolina. Respecto a la pregunta, se remite solamente a validar, no a incidir, no a corregir o a proponer, nada más a validar. Bueno, y retomando lo que todos decíamos, es por eso que desde mayo, ya para ir finalizando el evento, surgió la necesidad de hacer este coloquio. Vimos que diferentes actores estaban siendo escuchados, y uno de los sectores o actores que creemos que muy poco se le escucha es el sector académico. Una de las iniciativas que tuvo el colegio es generar este coloquio, donde amenaza hacer la segunda versión el próximo año y generar este tipo de propuestas, recomendaciones de cómo ven no solamente esta idea igual de que luego los académicos deben de ser internacionales o de consultoría para que le hagan caso, sino cómo ven los académicos nacionales y locales principalmente la realidad de su entorno cercano. Y bueno, esa es la finalidad del primer coloquio, generar problemáticas y propuestas, hacer una recomendación desde diferentes canales institucionales de cómo se ve a través de los trabajos del coloquio las problemáticas que están sucediendo en el Estado, y que, como lo dice, no solamente problematizamos, sino también proponemos, que es algo que igual la academia ha tenido mucho en deuda, ¿no? Proponer. Bueno, sin más, yo les agradezco infinitamente que hayan estado el día de ayer y el día de hoy en los eventos del coloquio. Vuelvo a comentar que amenazamos hacerlo el próximo año con nuevas realidades una vez, un año después del proceso del próximo gobierno, para problematizar, analizar y proponer, y estas temáticas se van a ir abriendo de acuerdo a las necesidades que vayamos marcando la propia realidad que vive el Estado de México. Bueno, sin más, yo agradezco a todos los asistentes su participación y su asistencia. No me queda más que agradecer y bueno, espero que así como tuvimos gran éxito con la primera convocatoria, que llegaron cerca de 80 ponencias, lamentablemente tuvimos que aceptar 20. Esperemos tener las condiciones para incrementar cada vez más. Bueno, muchas gracias. No sé qué hacen no sé si hago un evento, pero les agradezco que hayan venido.